logremos, o mejor dicho, pueda lograr mi objetivo de no solamente transmitir conocimientos teóricos, sino también ayudarlos a ustedes si es que están trabajando en el Estado o tienen una proyección a futuro, ¿no? En base a experiencias, en base a ejercicios cotidianos que nos permitan entender mucho más cómo funciona el aparato público. ¿Sí? Bueno, para dar inicio me gustaría que alguno de ustedes, o si es posible todos, me escriban en su chat, en el chat que tenemos, que va a ser nuestra principal herramienta de comunicación, sus datos, a qué se dedican, si estudian o trabajan, y en qué área estudian, qué especialidad, universitario técnico, y por qué decidieron inscribirse a este curso, ¿no? Y qué es lo que esperan aprender, para de esa manera ir conociéndolos un poquito más. Me gustaría de esa forma poder generar una relación mucho más cercana con ustedes, ¿no? Y recordar que mi objetivo como docente no es que el diálogo sea unilateral, sino que constantemente voy a estar haciéndoles consultas, vamos a compartir saberes previos, ¿no? Vamos a ir repasando, dedicándonos un tiempo prudencial en cada clase, como a modo también de un pequeño descanso, haciendo un repaso de lo que hemos visto para asegurar que vayamos o que hemos aprendido los conocimientos que hemos planteado en los objetivos. Y 10 minutos antes de concluir la clase, vamos a darle respuesta a un cuestionario virtual, a un quiz que les tengo preparado el día de hoy, a un Kahoot, así que ya les voy adelantando eso, que vamos a tener una evaluación 15 o 10 minutos antes de terminar la clase, y de esa manera vamos a evaluar lo que hemos aprendido, ¿sí? No se olviden que ningún conocimiento es fructífero o será recordado en el futuro si no es evaluado y llevado a la práctica. Eso es lo que ese es mi principal objetivo en este curso. Bueno, miren que nos dice en el chat, John Chap, no sé si ese es el diminutivo o ese es tu apellido completo, me dice que, sí, Johnny Chávez, y es conciliador extrajudicial. Qué bueno, Johnny, qué bueno, te felicito que hayas tomado la iniciativa. Me imagino que por tu propia formación y desempeño profesional, ¿no? Habrás visto la necesidad de formarte en este curso, así que te felicito. Francis Pérez nos dice que él es contador público desde Venezuela. Qué interesante, Francis, bienvenido. La primera vez que tengo un alumno de nacionalidad extranjera, es un honor tenerte con nosotros en clase, Francis. Si bien es cierto, en el tema de gestión pública, cada país tiene su propia normativa, su propia base legal, su propia distribución u organización del Estado. Siempre van a haber características similares, ¿no? Similares, rasgos generales similares, pero en el detalle vamos a empezar a encontrar las diferencias. Quizá Francis tenga ¿sí me escuchan bien? ¿Me confirman? Creo que se congeló mi imagen. ¿Me escuchan bien, alumnos? ¿Pueden confirmarme en el chat? Sí, ¿verdad? Ya, si algo pasó con la imagen, voy a tratar de refrescarlo en un ratito. Pero lo que les quería decir es de que en los países, para hacerlo un poco más, al análisis un poco más pequeño, en Latinoamérica el Estado funciona con características generales similares, pero en el detalle vamos a ir encontrando las diferencias. De repente, nuestro compañero tiene alguna proyección de trabajar en el Estado o en la administración pública en el futuro, o simplemente quiere conocer cuál es el funcionamiento de la gestión pública en nuestro país. En cualquiera de los dos casos es completamente válido y completamente también meritorio de su parte, ¿no? Paolo Rodríguez, bienvenido, asesor de imagen política. ¡Qué interesante! Yo les cuento, en el pregrado estudié ciencia política, o sea, soy politóloga de pregrado. Entonces, tengo muchos de mis compañeros que se han formado en el marketing político. No es un área de preferencia para mí. Yo tuve una elección que es justamente esta, ¿no? En la que hice mi maestría y demás,
Pero de todas maneras me parece un campo súper interesante y qué bueno que hayas decidido especializarte en ese sentido. A ver, ¿qué otros mensajitos tenemos por acá para darle lectura mientras vamos? Sí, son los mensajes que tenemos. Bueno, todos los demás pueden ir dejando sus mensajitos por aquí, pero ¿les parece que vamos ya dando inicio? Vamos dando inicio ya a la sesión del día de hoy. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y les agradecería mucho que en el chat me confirmen si se visualiza de forma correcta, por favor. Eso me sería de mucha utilidad. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. A ver, tenemos el PPT del día de hoy. Se ve, vamos a subir a la primera. Me confirma si se visualiza de forma correcta, lo voy a poner a pantalla completa. ¿Se visualiza, alumnos? Que ha habido un error, me indican para compartir pantalla. Sí me habilitaste, ¿verdad, Cintia? Para hacer anfitrión en la sesión a los dos usuarios que yo tengo. Sí me habilitaste, ¿verdad? Ya, a ver, ahorita me confirma, voy a intentarlo una vez más, ya, no sé cuál es el problema, pero estoy intentando darle solución. ¿Me confirma si se ve la pantalla o todavía no se ve? ¿Quién me confirma? ¿Todavía? Qué raro. Qué extraño. Ay, a ver, alumnos, déjame ver. Siempre cuando estamos en un evento importante, las cosas se ponen mucho más complicadas, pero hay que buscarle una salida. A ver, vamos a ver. He elegido solamente presentar. Ahora sí, ¿quién me confirma? ¿Quién me ayuda a confirmar, por favor? Cintia, ¿podrías ayudarme esta vez, por favor, a compartir pantalla si te habilito el documento? No sé qué está pasando con la laptop. No sé cuál es el problema. Ya intenté solucionarlo de todas las formas. ¿Puedo? ¿Me confirmas? Sí, por eso yo creo que es un tema de permisos y de licencias para compartir, que creo que es lo que está pasando el día de hoy. Entonces me preocupa que sea eso. De todas maneras, estoy tratando de darle solución ahora. Ya, a ver, vamos a compartir, a tratar de compartirlo desde, porque creo que no nos está acompañando. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿No? Ay, qué complicado. Estoy usando el Meet. Estoy usando el Meet, así que por eso me preocupa no tener acceso a esta. Ay, a ver. Estoy utilizando Windows y no he tenido ningún problema para compartir, sino que la coordinadora ya no nos está, ahí lo veo, yo lo estoy viendo, ¿lo ven? Ya, ¿no? No sé qué pasó, no sé qué pasó. De alguna u otra forma presioné algo. Mil disculpas, alumnos. Nunca me había pasado esta situación. No sé qué es lo que estaba haciendo mal. Ya. Entonces, no voy a mover nada para no generar complicaciones, ¿ya? Vamos a la primera parte. La primera parte de mis clases siempre las enfoco en la revisión de los objetivos, ¿no? Una clase no tiene sentido si es que no nos planteamos el cumplimiento de objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿A qué estamos apuntando? ¿A qué estamos apuntando? Poder adquirir conocimientos, ¿no? Para mí ese es el resumen de toda la clase. Entonces, algún alumno que me quiera ayudar a hacer lectura de los objetivos,
que active su micrófono y me ayude a leer los objetivos, por favor, rápidamente para poder avanzar. Carlos, te escuchamos. Sí, buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, correcto, te escucho fuerte y claro. Ya, gracias. Los objetivos, ¿no? Sí, Uno, revisar conceptos relativos a la definición, tendencias y principios de la gestión pública. Dos, comprender las diferencias entre administración pública y gestión pública. Tres, analizar los sistemas funcionales y administrativos del Estado. Cuatro, analizar el sistema de modernización de la gestión pública y la Policía Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Y cinco, comprender los principales alcances de la gestión por procesos. Gracias. gracias a ti por tu apoyo en la lectura. Como lo ha dicho su compañero, el día de hoy tenemos 5 objetivos, ¿no? Todos tenemos que mentalizarnos en que concluyendo la clase vamos a poder no recordar el 100% de lo conversado o de lo discutido, pero por lo menos estos 5 objetivos, ¿ya? Revisar qué significa la gestión pública, cuáles son las tendencias, cuáles son los principios, diferenciar la administración pública de la gestión pública, analizar los sistemas funcionales y administrativos del Estado y vamos a analizar hoy día uno de los 11 sistemas administrativos del Estado, ¿ya? Eso es lo que me gustaría que comprendan y que cierren la clase afirmando que efectivamente pudieron repasar esos conocimientos. Pero alumnos, yo les digo un ítem que en mi opinión me parece importante cuando vamos a empezar a estudiar la gestión pública, ¿no? Yo sé que de repente en este grupo hay alumnos que en algún momento en el pasado han llevado un curso, un diplomado, una especialización y tienen algunas nociones, pero estoy seguro que hay otras personas que nunca han tenido la oportunidad anteriormente de poder cursar un curso de gestión pública, ¿no? Y es importante que nivelemos la cancha para todos, ¿no? En la medida de lo posible, que demos una introducción sobre qué necesitamos conocer antes de empezar a estudiar como tal el curso de gestión pública. Y si a mí como docente me preguntaran qué conceptos necesito repasar para poder, como una suerte de introducción a la gestión pública, yo definitivamente diría que un primer concepto que hay que repasar claramente y tenerlo, digamos, mapeado, de repente para algunos es nuevo y para otros nos va a ayudar como un ejercicio de memoria, es hablar acerca del Estado, del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos alumnos que recordar o aprender acerca del Estado? Para mí hay cuatro elementos que tenemos que recordar, ¿no? Acerca de cómo funciona, cómo se organiza y cómo se estructura el Estado, para partir de ahí para revisar otros conceptos, ¿no? Primero tenemos que entender que el Estado es una organización política y administrativa desarrollada por las sociedades. ¿Quién lo ha escuchado por ahí cuando han dicho el Estado somos todos, ¿no? El Estado nace para regular, para organizar y para darle orden a la vida social o a la vida en sociedad de las personas, ¿no? ¿Qué pasaría, alumnos, o qué pasó? Porque no, el Estado como tal no siempre existió, ¿verdad? Hubo un momento en que los ciudadanos, o mejor dicho, las personas, porque no podrían catalogarse como ciudadanos, no vivían en un estado organizado, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se hizo necesario o qué necesidad generó que las personas se organicen política y socialmente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que creen ustedes que acontecía que generó la necesidad de que los seres humanos se organizaran política y socialmente? A ver, alguien que quiera conversar o de repente algunas ideas en el chat, los escucho. O de repente me responden otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera el Estado, si no estuviéramos organizados? ¿Qué nos pasaría como sociedad? ¿Qué se generaría, alumnos? Correcto, Paolo, desorden, desorganización, caos. Esa es la palabra para mí que define, ese es el adjetivo que para mí define todo. Caos social. Un grupo de personas
mientras más grande numéricamente es, más difícil es de administrar. Es, por ejemplo, una familia. Vamos a pensar que dos personas se casan, tienen hijos, viven en un hogar y empiezan teniendo 2 hijos, 4 hijos, pero en algún momento ya tienen 6 hijos. Y de repente en otro momento el hermano del papá viene a vivir con toda su familia y en una casa que inicialmente vivían 2 personas, ahora viven 2 familias. Y por alguna otra situación, el otro hermano llega a vivir a la casa y ya son 3 familias viviendo bajo un mismo techo. La pregunta es, mientras más personas compartan un espacio físico, un espacio de convivencia, se da la opción o es más probable que se genere desorden, ¿no? Porque en una convivencia no siempre van a haber pensamientos iguales, opiniones iguales, o en su familia todos piensan igual, o en su familia no necesitan reglas, no necesitan principios, no necesitan una organización porque, no sé, son de repente una familia diferente y se entienden porque sí. ¿No, verdad? Correcto, correcto. Imagínense, si una familia pequeña de 5 o 10 personas necesita reglas, necesita un orden, necesita una organización, ¿qué no será un grupo de personas que viven en un territorio y que no son 10 ni 100, sino son miles de millones de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? El Estado es la forma en cómo las personas que viven compartiendo ciertos elementos se organizan política y socialmente, económicamente también, ¿para qué? Para darle un orden a la convivencia. Hasta ahí creo que ya tenemos claro cuál es el concepto de Estado de una manera muy simple, ¿no? La idea no es hacerlo complejo, sino entenderlo y decirlo en nuestras propias palabras, ¿no? ¿Qué significa el Estado? El Estado peruano, por ejemplo, ¿por quiénes está compuesto el Estado peruano? ¿Por quiénes está compuesto el Estado peruano? Claro, ya por los 3 poderes. Claro, el Estado peruano, bajo un sistema democrático, se organiza a través de 3 poderes, ¿correcto? Y el Estado peruano tiene un territorio, ¿cierto? Tiene un territorio delimitado o no delimitado. ¿Nuestro territorio está delimitado o no está delimitado, alumnos? ¿Existen fronteras? Correcto. ¿Existen puestos fronterizos? Correcto. ¿Existen tratados de definición de límites y de fronteras con los países de Ecuador, por ejemplo? Sí, sí, porque hasta han habido guerras, ¿verdad? Por el anexo de ciudades, ¿no? Con Chile también hay tratados de delimitación marítima, de delimitación territorial. Entonces, a lo que quiero llegar es al segundo, al número 2 que ustedes ven acá, ¿no? ¿Qué componentes necesita tener un Estado para ser catalogado como tal? ¿Qué componentes necesita tener el Estado para ser catalogado como tal? El primer componente que le hemos acabado de mencionar es el territorio, ¿no? Un Estado tiene que tener un espacio físico soberano, ¿no? Donde haya una independencia en el que habiten sus ciudadanos, ¿no? El segundo componente que tiene que tener un Estado para ser catalogado como tal es la población. En el Perú somos aproximadamente ¿cuántos millones de ciudadanos más o menos? ¿Cuántos? ¿Cuántos millones de ciudadanos? Claro, de entre 33 y 34 millones de peruanos en aumento, porque cada año, bueno, a través del censo vamos conociendo cómo evoluciona cuantitativamente la población en nuestro país, pero deducimos que año a año la población ligeramente va aumentando. Entonces, una vez que un grupo de personas tiene un espacio físico para vivir, tiene un número de personas, ¿no?, que viven en ese espacio físico, eso solamente será necesario para catalogar
a un grupo de personas como Estado, no, ¿verdad? Esa organización de personas tiene que tener poder. ¿Qué significa o a qué llamamos poder? Yo lo llamo o lo puedo describir como la capacidad, la facultad de tomar decisiones respecto a la vida y a la organización de ese grupo de personas, ¿no? Decimos que hay poder, por ejemplo, cuando se tiene la facultad para promulgar leyes, ¿no? Ese es un poder, esa es una facultad, esa es una capacidad de decisión que no lo tienen todas las personas, ¿verdad? Todas las personas podemos regular la vida de los peruanos, no, ¿cierto? Por eso es que existen tres poderes del Estado, porque el poder, si bien es cierto, está desconcentrado, pero está determinado para un grupo de personas que ejercen cargos públicos, que ejercen cargos de representación, que han sido elegidos por las personas, ¿no? Ese grupo de personas en sus funciones tiene una cuota de poder, ¿no? Y el tener poder, ¿qué significa? Que tengo la facultad, tengo la capacidad para decidir sobre un tema de interés público, ¿no? O sobre un tema que va a afectar a un grupo de personas, ¿no? Y finalmente, ¿qué tiene que tener el Estado? Tiene que ser un Estado soberano. A ver, yo les hago una pregunta y ustedes me dicen sí o no. Nosotros, cuando fuimos conquistados por los españoles, ¿éramos un territorio y un Estado soberano? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Actualmente somos un Estado soberano. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la soberanía no es más que la capacidad y la facultad ganada, adquirida, de ser independiente para tomar tus decisiones, ¿no? De que otro Estado, de que otro país no decida por ti. Por ejemplo, en su momento, Hawái fue una colonia, ¿no? Una colonia de otro país, ¿no? En Europa hay pequeños países que por muchos años fueron colonias de otros poderes o de otros países más grandes y más poderosos, ¿no? Entonces, para poder calificar a un Estado como tal, tiene que ser soberano. Y la soberanía es la capacidad para elegir y decidir de manera autónoma sobre las riendas y las decisiones de ese grupo de personas que viven en el Estado, ¿no? Yo cierro esta parte dándoles un ejemplo que a mí me parece muy interesante, en el que se pone en entredicho si ese país es un Estado o no. Primero tenemos que decir que no existe una norma en la que esté regulada los componentes del Estado, ¿no? O sea, no existe un tratado internacional en el que tú tienes que postular para que determinen si eres un Estado o no, sino lo que nosotros estamos viendo ahorita en la pantalla son criterios, son, digamos, postulados en una literatura que comúnmente son aceptados, ¿no? Pero ya ustedes saben que hay todo un conflicto en la comunidad internacional, por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no? En el caso de Siria, ¿no? Siria es reconocido por algunos países como Estado y por algunos países no es reconocido como Estado, ¿no? ¿Por qué no es reconocido como Estado, alumnos? ¿Quién tiene una idea? Porque le falta uno de los componentes que está acá. Los países que no lo reconocen como Estado dicen que no puede ser calificado como Estado porque le falta uno de los componentes que estamos viendo ahorita en la pantalla. ¿Cuál creen que es? Soberanía, puede ser. ¿Cuál otro más? A ver, les doy una pista. No es población, porque sí tienen población. A ver, ¿alguna otra idea?
Democracia, perdón, no es Siria, estoy hablando de Palestina, perdón, Palestina. ¿Por qué Palestina no es considerado por muchos países como un Estado? Le falta un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El territorio. Durante muchos años, los palestinos tenían un territorio físico, ¿no? Pero ese territorio físico, Sillón, ese territorio físico les fue quitado en guerras, en enfrentamientos, ¿no? Y actualmente existe mucha población palestina alrededor del mundo, correcto, que no tiene un territorio físico o que vive en territorio de otros países, ¿no? Entonces, tiene población, tiene en cierta medida poder, en cierta medida soberanía, pero carece de territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sirve como ejemplo para decir que no todos los países o el que nosotros conocemos son aceptados por la comunidad internacional como estados, ¿no? Nuestro país, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos que repasar? Que en el mundo existen varias formas de estado, ¿no? Nuestro país es un estado democrático, ¿no? ¿Qué significa que seamos un Estado democrático? Que somos un Estado en el que hay separación de poderes, ¿no? En el que hay elecciones libres, voluntarias, ¿no? En el que existe una descentralización del poder, mejor dicho, en donde se respetan los derechos de los ciudadanos y se le da la potestad de elegir libremente a las personas que ellos decidan que administren el Estado, ¿no? Que decidan sobre los destinos del Estado. Ahora, hasta acá, ¿alguna pregunta? Creo que quedó bastante claro los elementos principales que tenemos que conocer del Estado para poder pasar a el siguiente ítem. ¿Quién me confirma por el grupo, por favor? Perdón, por el chat. ¿Todo bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta, por favor? Todo claro, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que ya hemos repasado los conceptos claves para empezar a estudiar la gestión pública, ya sabemos que nosotros los peruanos estamos bueno, y varios países en el mundo, pero para ser más específico, nosotros los peruanos estamos organizados política y administrativamente por el Estado. Ahora, Jaime Alfredo pregunta, ¿Venezuela tiene soberanía? Mira, según su constitución, si analizamos la forma del Estado que ellos han declarado en su constitución, ellos declaran ser un país democrático, ¿no? Pero ya la respuesta a esa pregunta es un poco subjetiva, porque por los medios de comunicación podemos ver de que hay muchas cosas que nos pueden llevar a pensar que no existe una democracia como tal, sino una sociedad donde los derechos no son completamente respetados, donde no hay elecciones libres, como lo habría en cualquier democracia. Entonces ya es un tema de análisis más complejo. Pero en realidad sí tiene, en específico, sí tiene soberanía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el gobierno de Venezuela siempre declara públicamente que Estados Unidos tiene una intención de atacar su soberanía, de decidir sus destinos, pero valgan verdades, en Venezuela actualmente las autoridades y la población, bueno, las autoridades como tal tienen libertad para decidir sobre los destinos de la población, pero ya hablando de la población, sí hay varios indicios que nos llevan a pensar que no estamos hablando como tal de una democracia, ¿no? Sino más bien de otro tipo de Estado que declara ser democrático, pero que en realidad, por los indicadores básicos, nos damos cuenta que no lo es, ¿no? También se han denunciado muchas violaciones de derechos humanos, se ha reprimido el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en los que nos puede llevar a decir que no es una democracia como la que conocemos y validamos, sino es otra forma de Estado donde no se respetan los derechos de las personas, pero si hablamos como soberanía como tal,
Sí lo tienen. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen la completa libertad de conducir los destinos de su población sin la injerencia o sin la obligatoriedad de consultarlo antes con otro país o de que otro país tome sus decisiones. Ahora, sigamos. Respecto al tema que vamos a ver hoy día, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, así como tenemos claro qué es lo que significa el Estado, tenemos que tener claro también qué es la gestión pública. Pero decirlo con nuestras propias palabras, con nuestros propios conocimientos previos, no tengo mucho interés en que ustedes se aprendan conceptos de memoria, sino que ustedes puedan interpretar y puedan caracterizar un concepto de la manera más personal posible, ¿no? Porque esa es la mejor forma de interiorizar la idea. Entonces, quiero sus comentarios en el chat sobre qué entienden por gestión pública. A los que han estudiado alguna vez el curso y a los alumnos que recién tienen la oportunidad, no busco un concepto perfecto, no busco un concepto técnico, quiero que ustedes con sus propias palabras me digan qué significa para ustedes la gestión pública. De repente, dándome ejemplos, ¿no? ¿Qué acciones o actividades ven ustedes que para ustedes es gestión pública, ¿no? Y eso sería de mucha ayuda para mí. A ver, leo sus mensajes. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Sí me escuchan, verdad? ¿O no me están escuchando? ¿Alguna idea, alumnos? Todo comentario será bien recibido. Ya, a ver, Jaime Alfredo Montenegro nos dice cuando un funcionario es un verdadero gestor. Jaime, tienes razón en tu comentario porque a veces nosotros, como ciudadanos y como administrados, vemos que la gestión pública al final se traduce en el bienestar del ciudadano, ¿verdad? El Estado se organiza para brindar servicios públicos a través de la gestión pública, pero todo tiene un objetivo, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Y en el Estado y en la gestión pública, la razón de ser es el ciudadano y su bienestar. Entonces, yo creo que no va a faltar alguno por acá que ha tenido una mala experiencia y le parece complejo o un poco más difícil entender el funcionamiento porque uno ve al Estado un poco muy lento, muy burocrático, muy pesado, extremadamente riguroso. Entonces, uno realmente siente que recibe un buen servicio cuando recibe una buena atención, cuando se le da respuesta oportunamente, ¿no? Cuando realmente todo el engranaje funciona bien. Así que por ahí vamos. A ver, Carlos nos dice, generar bienestar y desarrollo en la población. Correcto, Carlos, tú has ido al punto y al objetivo de la gestión pública, ¿no? La gestión pública nace y se mantiene con la intención y el objetivo de que el Estado cumpla en atender las necesidades y las provisiones de los ciudadanos para darles una calidad de vida digna, ¿no? Darles una calidad de vida digna. Que no siempre funcione así, bueno, lo podríamos discutir. Ahora, Nancy Morocho nos dice, la gestión pública hace referencia a un campo en el que los líderes sirven a las comunidades para promover el bien común y lograr un cambio positivo. Correcto, ese es el pilar, esa es la intención, Nancy, que no siempre funciona así, hay que reconocerlo, pero para eso se creó, ¿no? Para eso está orientado. Rosario nos dice, una administración y dirección a los recursos y servicios públicos por parte del gobierno. Correcto, Rosario. En la gestión pública existe un sistema administrativo, o mejor dicho, los sistemas administrativos nacen para regular los recursos públicos de los peruanos, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, el Estado no solamente se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas, sino también administrar el dinero de todos los peruanos que se tienen que traducir en inversiones a favor del ciudadano. Entonces, habiendo discutido esta lluvia de ideas, creo que ya estamos en la posición de repasar el concepto de gestión pública y diferenciar o encontrar las diferencias entre administración pública y gestión pública. Vamos a empezar por gestión pública, que es lo que hemos estado repasando. La gestión pública no es más que un conjunto de acciones, de actividades, a través de la cual los órganos o las instituciones públicas procuran cumplir los objetivos y los fines y sus metas, ¿no? Destinadas a brindarle un servicio al ciudadano. Entonces, la gestión pública, imaginémoslo en nuestra mente, es todo el conjunto de acciones y de actividades que las instituciones públicas hacen para cumplir sus metas. Pero esas metas siempre están orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. En cambio, la administración pública ya no son ese conjunto de acciones y de actividades que hacen las instituciones, sino que el conjunto de esas instituciones como tal son la administración pública. Son la administración pública. Y no solamente son las instituciones de nivel central, los que están en Lima, sino todas las instituciones públicas de nuestro país conforman la administración. Pero la gestión es el conjunto de acciones y de actividades que desarrollan las instituciones que componen la administración. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo diría que una de las diferencias es que una es más tangible que la otra, ¿no? Porque cuando hablamos de administración pública, es más fácil identificar instituciones. Por ejemplo, láncenme nombres de instituciones públicas. Yo les lanzo uno. La Contraloría es una institución pública. Otra institución pública. Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Ministerio de la Mujer, la Presidencia del Consejo de Ministros, las universidades públicas, las municipalidades provinciales, distritales, de gobiernos regionales, y llegamos a mañana y no terminamos de nombrar todas las instituciones públicas. Entonces, todas las instituciones públicas que nosotros hemos nombrado ahorita y las muchas más que faltan, ese conjunto de todas las instituciones es la administración pública. Pero la gestión pública ya no son las instituciones como tal, sino las acciones y las actividades que desarrollan las instituciones, ¿correcto? Hasta ahí creo que he sido clara, ¿verdad? Ya tenemos la diferencia en qué es la gestión, que son las actividades, y la administración, que son las instituciones como tal. ¿Se quedó claro, alumnos? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora, viene la parte interesante, La gestión pública ha tenido una evolución, ¿ya? Ha tenido una evolución porque no siempre funcionó de la misma manera. No siempre tuvo los mismos principios, los mismos objetivos. Con el pasar de los años, como la vida en general se ha ido modificando, se ha ido adaptando, ¿no? Y lo que quiero nada más que hoy día tengan presente es recordar cómo evolucionó esa gestión pública desde que nació hasta la actualidad. Entonces, seguramente ustedes han escuchado de Max Weber, ¿no? Max Weber es un académico muy conocido, en la cual sus principios fundamentaron la primera forma de gestión pública en el mundo, ¿no? Que es conocido como el modelo burocrático o weberiano, en razón de su fundador Max Weber. Más o menos ese modelo estamos hablando del año 1950-1960. ¿Y cómo se conceptualizaba la gestión pública ahí? Ahí no importaba tanto el ciudadano.
O sea, el ciudadano, que ahora es el centro de toda la gestión pública, en el modelo burocrático no era lo principal. ¿Qué era lo principal? Lo principal era cumplir a rajatabla, estrictamente y disciplinadamente, las funciones, las normas, los documentos que le daban sentido a la gestión pública. Pero los funcionarios públicos, perdón, no estaban concentrados en dar un servicio eficiente, no, su objetivo no era necesariamente brindar un servicio eficiente, sino asegurarse que el servicio que estén dando, antes de ser eficiente, cumpla con todas las formalidades que exigía la norma que lo regulaba. Correcto, Jaime, en el modelo burocrático o weberiano, el ciudadano y su bienestar no es el objetivo, no es la razón de ser, es más bien el medio, ¿no? El instrumento. Pero la preocupación de los funcionarios en el modelo weberiano era cumplir estrictamente sus normas y sus funciones sin importarles si esas funciones eran de utilidad a los ciudadanos. Luego nos dimos cuenta que ese modelo no estaba funcionando y a inicio de los años 90 nace el modelo post-burocrático, ¿no? Ahí ya empiezan los funcionarios a despegarse de las normas y a pensar un poco más en los ciudadanos, ¿no? Empiezan a cuestionarse por qué los ciudadanos realmente no experimentan un cambio en su vida determinante, ¿no? Entonces, ahí nace el modelo post-burocrático en los años 90. Después del modelo burocrático, ya un poco más moderno, después de la década del 2000, nace el modelo de la nueva gestión pública, ¿no? Y ahí empiezan a incorporarse elementos muy interesantes, alumnos, ¿no? Y uno de los más interesantes es que empieza a incorporarse elementos del sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen, alumnos? Pregunta. Actualmente o desde hace 10 años, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a una universidad pública y a una universidad privada, ¿en dónde reciben un mejor servicio? Así, siendo honestos. Un servicio de más calidad, de mejor impacto, correcto. Otro ejemplo. Ahorita, si ustedes van a un hospital público y se van a una clínica privada, ¿en dónde reciben sinceramente una mejor atención? En una privada. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, además de que hay una contraprestación económica de por medio, ya, vamos a sacar ese elemento, que es el elemento más diferenciador. ¿Por qué? Porque el Estado, ya, aparte, vamos a sacar de nuestro análisis el dinero. No hablemos del dinero, porque eso es lo primero que se nos va a venir a la mente. Ya, porque Jaime ha dicho algo de capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sector privado hay un mejor análisis de las capacidades que tienen que cumplir con sus servidores, porque saben administrar mejor sus recursos. Claro, Eladio. Porque si tú vas a manejar el presupuesto de tu casa, lo vas a hacer bien, ¿verdad? Porque es tu dinero que te ha costado a ti, porque es tu casa que te ha costado a ti. Pero si te toca administrar una casa que no es tuya y que es de toda tu familia, ¿le vas a poner el mismo empeño o lo vas de repente a hacer por hacer? Total, no es tuyo. ¿Se dan cuenta cómo esta diferencia de cómo fue correcto, Jaime? Un gran ejemplo es Petroperú, ¿no? Que está hace muchos años al borde y ha sido siempre rescatada por el gobierno, inyectándole muchísimo capital para evitar que finalmente quiebre, ¿no? Que está al borde de la quiebra hace muchos años, pero a lo que quiero llegar, alumnos, es de que en el modelo de la nueva gestión pública empezamos a ser más conscientes de las diferencias sustanciales que existen entre el sector privado y el sector público, ¿no? Porque hay muchas instituciones que brindan el mismo servicio. Por ejemplo, la universidad. La universidad brinda el mismo servicio, que es formar a los estudiantes en una carrera universitaria. Ya.
Yo he estudiado, por ejemplo, mi pregrado en una universidad pública y mi posgrado en una universidad privada. Les doy un ejemplo. Para tramitar mi título universitario en la universidad pública, si bien es cierto, no me costó prácticamente nada porque tuve una beca, bueno, un reconocimiento, pero se demoraron aproximadamente 10 meses a un año en darme el título. Y cuando yo saqué mi posgrado, sustenté, no tuve que apersonarme a la municipalidad, perdón, a la universidad, hacer largas colas, no tuve que apersonarme a todas las oficinas, simplemente hice mi pago y en 2 meses y medio tenía mi título en formato digital en mi bandeja del correo electrónico. Entonces, muchas veces el sistema privado funciona de una manera más eficiente porque se organiza mejor el recurso humano, porque hay personal mejor pagado, más motivado, más capacitado, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, Carlos. En la Universidad Nacional siempre estamos a veces mendigando atención, ¿no? Los funcionarios nombrados a veces no nos quieren atender, nos atienden de mala gana, no nos agilizan los documentos. De todas maneras notamos una diferencia, ¿no? Ahora, después pasamos de este modelo de la nueva gestión pública, pasamos al modelo actual, que es la gestión por resultados, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han escuchado que últimamente hablar de la gestión pública por resultados es de lo más normal, ¿no? Es una tendencia nueva. Y básicamente la gestión por resultados es que no importa que tú como Estado prestes un servicio si eso no genera un cambio en las personas. No importa si lo has hecho bien, si has cumplido con todos los requisitos. Si ese servicio que tú estás prestando no le genera un valor al ciudadano, simplemente no sirve. Y hay que reevaluarlo, hay que reestructurarlo o hay que eliminarlo, ¿no? Esa es la tendencia actual en la gestión pública hoy por hoy. La gestión por resultados. Otra de las cosas que implica la gestión por resultados que no se hacía antes era colocar indicadores, ¿no? Evaluar, medir el desempeño, medir la satisfacción, medir el cumplimiento de los plazos, ¿no? Esas cosas antes el Estado no lo hacía, ¿no? No lo hacía, no se adaptaba, simplemente estaba mecanizado en dar un servicio sin pensar si el servicio fue efectivo, fue eficaz, si verdaderamente cumplió el objetivo. Y alumnos, entonces, actualmente, ¿qué tipo de tendencia estamos en la gestión por resultados? La gestión por resultados. Ahora, sigamos a el marco administrativo. Ahora, vamos a llegar a un punto importante, presten mucha atención. La gestión pública, que es el conjunto de actividades o de acciones que realizan las instituciones públicas, tiene una base legal, una base normativa a través del cual se estructuran el funcionamiento de la gestión pública, ¿no? ¿Cuál es esa base normativa que es el corazón de la gestión pública? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dice esta ley orgánica? Que en la gestión pública peruana existen 2 tipos de sistemas. Sistemas funcionales y sistemas administrativos. Nosotros vamos a centrarnos a lo largo del curso en estudiar los sistemas administrativos más importantes. ¿Y por qué, profesora? ¿Por qué, licenciada, vamos a estudiar los sistemas administrativos y no los sistemas funcionales? No porque uno alumno sea mejor que otro, no, esa no es mi criterio, sino que para el objetivo del curso es importante que nosotros entendamos de qué forma el Estado se estructura para manejar los presupuestos públicos y brindar un servicio que cambie la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por qué no vamos a ahondar en los sistemas funcionales? ¿Por qué? Porque los sistemas funcionales aseguran el cumplimiento de las políticas públicas, pero
para poder entenderlas, tenemos que entender cómo funciona el Estado, ¿no? Y básicamente lo vamos a hacer cuando estudiemos los sistemas administrativos. Por ejemplo, por acá algún alumno me hizo mención de los incendios forestales. Ya, los incendios forestales, que es un tema de contexto, es un problema de contexto que está sucediendo lamentablemente en muchas regiones del Perú. Ahí vamos a ver un ejemplo de sistema funcional. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué entidades están interviniendo, entidades públicas, están interviniendo en el control de los incendios forestales en el Perú? Ya, el Ministerio del Ambiente, pero ¿qué órgano específico, más específico? A ver, ideas. ¿Qué instituciones participan en el control de los incendios forestales? Ya los bomberos, pero hay otro con mucha más funcionalidad. El CERNAN y el CERFOR. Correcto. Y también el INDECI, ¿no? El INDECI es una entidad que, mejor dicho, en los sistemas funcionales no participa una sola entidad, sino participan un conjunto de entidades nacionales y locales, en muchos de los casos, que atiende un sector en particular. En el caso, por ejemplo, de los incendios forestales, hay un sistema funcional que se encarga de atender esas emergencias, ¿no? En donde participa, como ustedes lo han dicho, el INDECI, en el que participan los gobiernos regionales a través de su centro de operaciones de emergencia, en el que participan CERFOR, en el que participan CERNAM y otro conjunto u otras instituciones públicas, ¿ya? Otro ejemplo de sistema funcional, el sistema de gestión de riesgo de desastre. A ver, si mañana pasa un, Dios no lo quiera, o cuando pasó el terremoto de Pisco, ¿qué instituciones dieron la primera respuesta? ¿Qué instituciones públicas dieron la primera respuesta antes del terremoto? ¿El INDECI o no? Correcto, Defensa Civil, INDECI, correcto, todas esas entidades que están abocadas a atender un sector, a un conjunto de políticas públicas, se le llama sistema funcional. ¿Lo integra una sola entidad? No, lo integran varias entidades de orden nacional y también de orden local. Ahora, a lo que vinimos, los sistemas administrativos, ¿no? No hay que olvidarnos que ¿cuántos son los sistemas administrativos en nuestro país? ¿Son 10? ¿Son 14? Son 11. ¿Dónde están regulados? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Y de qué se encargan los sistemas administrativos, alumnos? ¿De qué se encargan los sistemas administrativos? ¿Cuál es su función? ¿Para qué existen en el Perú? Ya, Paolo, orden, pero ¿orden de qué tipo? ¿Orden de repente económico? ¿Orden de recursos humanos? ¿Orden de planificación estratégica? Correcto, así es. Los sistemas administrativos nacen para regular, para organizar cómo se distribuyen y cómo funciona el funcionamiento de las instituciones públicas en cuanto a su presupuesto, en cuanto a sus recursos humanos, en cuanto a su planificación, contabilidad, etcétera. Logística, provisión de bienes, de servicios, de recursos humanos, de control también, ¿no? De inversión pública, cómo se va a ejecutar la inversión pública en nuestro país, con qué dinero se va a ejecutar. Entonces, todo eso lo regulan los sistemas administrativos del Estado. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? 11, ¿no? Vamos a nombrarlos rápidamente y les voy a decir cuáles vamos a estudiar en este curso. La gestión de recursos humanos, sí, la vamos a estudiar en la sesión número 6.
que está abocado a todo el control que realizan las instituciones respecto al recurso humano. ¿Cómo ingresa el recurso humano a laborar en las instituciones públicas? Todas esas reglas del juego la establece el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Y aquí hay una entidad, hay un órgano rector que es muy conocido por ustedes. ¿Cómo se llama el órgano rector? Se llama, a ver, ¿cómo se llama el órgano rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos? Servir, Jaime, correcto. El sistema de abastecimiento también lo vamos a estudiar, me parece que en la clase número 2 o número 3. Básicamente, el abastecimiento, ¿qué significa? Cómo las instituciones públicas adquieren bienes o servicios para poder dar cumplimiento a sus actividades. Por ejemplo, en el sistema administrativo de abastecimiento vamos a estudiar cómo es que la RENIEC compra sus implementos desde laptops, desde televisores, desde lector de huella, desde los folletos para hacer los DNIs. O sea, todo lo que necesite la institución pública para dar un servicio que implique bienes o servicios están regulados ¿en dónde? En el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? También lo vamos a estudiar en este curso. Un tercer sistema que vamos a estudiar es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ya todos sabemos, alumnos, que el presupuesto público es el presupuesto a través del cual se maneja el dinero de todos los peruanos durante un periodo de tiempo, ¿no? Así como en su casa ustedes tienen un presupuesto mensual, comida, alimentación, servicios, internet, así también tiene el Estado peruano un presupuesto que se aprueba todos los años, ¿no? Y que nos permite decir cuánto tenemos habilitado para gastar y en qué podemos gastar. Eso también lo vamos a estudiar en la cuarta clase, ¿no? Tenemos un sistema administrativo también de tesorería, de endeudamiento público, ¿no? Que también vamos a dar algunas pinceladas por ahí en el transcurso de los cursos, de contabilidad. A ver, por ahí el contador que creo que nos está recibiendo desde Venezuela. El sistema administrativo de contabilidad es uno de los sistemas administrativos más importantes en cualquier país. Más importante, porque la contabilidad, ¿qué te permite, alumnos? ¿Qué te permite llevar un orden de tus finanzas, ¿no? En este caso, las finanzas del Estado peruano. ¿Cuánto ingresó? Correcto. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto me quedó? Si he pedido un préstamo, ¿cuánto debo? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Entonces, la contabilidad nos permite llevar ese control del dinero público. El sistema número 7 también lo vamos a estudiar, me parece que en la quinta clase, que es para mí una de las clases más interesantes, porque vamos a poder aprender de qué forma se regula la inversión pública en nuestro país. O sea, el dinero de todos los peruanos. ¿De qué manera se invierte, no? ¿Cómo está regulado esa inversión, no? ¿Qué normas nos permiten regular la ejecución de obras públicas en nuestro país? Porque finalmente el Estado tiene un presupuesto que, si bien es cierto, sirve para sustentar el aparato público, pero también tiene un componente principal, ¿no? Las personas necesitan servicios, necesitan calidad de vida, y para hacerlo, ¿qué necesitan? Sistema de agua y alcantarillado, necesitan pistas y veredas, necesitan hospitales, colegios. ¿Y cómo se construye ese sistema administrativo? ¿Y cómo se construyen esas infraestructuras? Todo ese proceso está regulado ¿dónde? En el Sistema Administrativo de Inversión Pública, que también lo vamos a estudiar.
¿Qué otro sistema vamos a estudiar, alumnos? Que creo que es en la clase 4, que es el sistema de planeamiento estratégico. ¿Qué pasa si en el Estado no planificáramos? No planificáramos el gasto, no planificáramos las obras, no planificáramos el abastecimiento. ¿Qué pasa en tu vida cotidiana si tú no planificas, por ejemplo, tu presupuesto del próximo mes? ¿Qué pasa? Vamos a ejemplificarlo en un día a día, ¿no? ¿Qué pasa si yo gasto todo mi sueldo en todo el año y yo no planifiqué ahorrar el 15% de mi sueldo? Yo no voy a tener, por ejemplo, un fondo de contingencia, ¿no? Me sobregiro, me endeudo, me catalogo mal en los sistemas de riesgo financiero, ¿no? De repente eso me lleva a aceptar trabajos mal pagados, ¿no? Hay un desbalance patrimonial, de repente me genero conflictos familiares, igualito funciona en el Estado, pero a grandes rasgos, ¿no? El sistema de planeamiento estratégico te permite planificar con una visión de futuro lo que quieres hacer y en lo que quieres gastar. Este sistema, alumnos, de planeamiento estratégico es transversal. ¿Por qué digo que es transversal? Porque todos los sistemas administrativos, los 10 sistemas administrativos restantes, tienen la obligación de planear, de planificar estratégicamente sus actividades. ¿Para qué? Para que lo que yo decida hacer como institución pública, además de ser algo útil para los ciudadanos, de ser algo que realmente les sirva, tenga una justificación. ¿Qué pasa si yo, vamos a pensar, alumnos, que mañana es 1 de enero del 2024, ¿ya? Perdón, de 2025. Y yo, sin pensarlo y sin meditarlo, me compro un carro. Gasto todos mis ahorros y sobregiro mis tarjetas comprándome un carro. Primero que yo no analicé si necesito un carro, no he estimado si tengo el presupuesto para mantenerlo durante el mes y durante el año. Yo no he analizado cuánto voy a gastar en cochera, cuánto voy a gastar en combustible, en el seguro vehicular. Simplemente fue una compra impulsiva, lo compré, pero no lo planifiqué, ni lo estudié, ni realmente medité si esa compra era necesaria para mi vida o no. Entonces, esta planificación que yo les acabo de decir, esa mala e incorrecta planificación, le pasaba mucho al Estado antes, ¿no? Que hacía cosas, pero no sabía por qué las hacía y para qué las hacía. Y cuando tú no planificas algo en tu vida y en el Estado en general, siempre van a haber errores, malas decisiones, va a haber un gasto inadecuado del tesoro público, va a haber una malversación, va a haber duplicidad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ejecutar una obra en el centro poblado, ya vamos a nombrar uno, Santa Teresa, ¿no? De agua y alcantarillado. Y viene una municipalidad que también quiere ejecutarlo y el Ministerio de Vivienda también quiere ejecutarlo. Pero la municipalidad no lo analizó bien y simplemente lo incluyó sin comprobar que haya existido un proyecto anterior, ¿no? En qué estado estaba. Entonces, por no planificar, se ha generado una duplicidad de inversiones, ¿no? De repente, yo no planifiqué comprar laptops este año y el 50% de las laptops de RENIEC están inoperativas o están con fallas, pero yo no planifiqué renovar lo que correspondía renovar de esa utilería o de esos bienes, ¿no? Entonces, cuando tú no planificas, siempre vienen los problemas, ¿no? Cuando no hay una planificación, siempre van a haber problemas, pequeños o grandes, pero siempre los van a haber. Luego tenemos el sistema de defensa judicial del Estado, ¿no? Donde está la famosa Procuraduría. La Procuraduría se encarga de defender los intereses del Estado ante contingencias, por ejemplo,
cuando existen delitos en contra de la administración pública, la Procuraduría siempre defiende los intereses del Estado, ¿no? Pero un sistema que también es bien importante son estos dos que quedan, ¿no? Que es el sistema de control, donde el ente rector es la Contraloría General de la República, ¿no? Que ya todos saben qué es y qué funciones tiene la Contraloría, que básicamente verifica y supervisa la correcta ejecución de los recursos de todos los peruanos, ¿no? Y el sistema administrativo número 11, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, en este espacio que nos queda, que es el sistema de modernización de la gestión pública, ¿no? Que es un sistema interesante, alumnos, es un sistema bien interesante, porque realmente vamos a entender cómo el Estado ha ido evolucionando en tal sentido de que se ha hecho necesario colocarlo como un sistema administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que adaptarse, por ejemplo, a la era digital. ¿Qué pasaría, les pregunto alumnos, si, por ejemplo, aún en las instituciones públicas no se habilitaran las mesas de partes virtuales? Por ejemplo, las mesas de partes virtuales nos permiten agilizar la presentación de documentos en las entidades públicas, ¿sí o no, según ustedes? A ver, alumnos, a ver, sigamos compartiendo. Por ejemplo, la mesa de partes virtual es un elemento importante. ¿Para qué, alumnos? Para garantizar el acceso de los ciudadanos a la atención del Estado, la digitalización de expedientes, ¿no? La simplificación administrativa, ¿no? El DNI electrónico, ¿no? El DNI electrónico, ¿qué te permite, por ejemplo? Te permite firmar electrónicamente tus documentos, ¿no? ¿Qué te permite el DNI electrónico también? Te permite tener más sintetizada tu información ante otros organismos públicos. Entonces, la gestión pública siempre tiene que modernizarse y hay un sistema así, Mary. ¿Quieres hablar? ¿O tienes alguna pregunta? Correcto, Carlos. La digitalización lamentablemente no existe todavía en todos los rincones del país y no existe todavía en todas las instituciones públicas. No te preocupes, Mary, no te preocupes. Las postas médicas de los centros poblados y de los anexos, lamentablemente, tienen expedientes, todos sus expedientes no están, cuando, por ejemplo, un expediente tiene 30 años, y no está digitalizado, el papel bond empieza a corroerse, empieza a ponerse amarillo, empieza a craquelarse, ¿no? Entonces, la digitalización te permite preservar los documentos y asegurar su visualización sin depender del material físico, ¿no? La simplificación administrativa, ¿no? Por ejemplo, para el tema del pasaporte. Aquí a las personas que de repente me llevan algunos años, ¿no? Hace 20 años, ¿cuánto demoraba tramitar un pasaporte? ¿Cuánto demoraba alumnos tramitar un pasaporte hace 20 años? Por lo menos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora, si bien es cierto, hay deficiencias, pero antes tú podías sacar tu cita por internet o tenías que hacer tu cola de madrugada, sabe Dios cuántas horas afuera de migraciones para sacar tu pasaporte. Tenías que llevar tu frazada y hacer tu cola, ¿no? Ahora podemos programar nuestra cita por internet, no. Quienes lamentablemente no tienen todavía esa acción moderna son los hospitales públicos, ¿no? Porque todas las clínicas privadas puedes sacar tu cita por internet.
En cambio, en salud tienes que hacer tu fila desde las 2 de la mañana para que te den una cita de acá a 4 meses. Así, lamentablemente, por ejemplo, funciona en salud. Ahora, vamos para ir cerrando ya, a estudiar el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Y para eso tenemos que revisar, alumnos, los principios rápidamente. Por ahí tengo un alumno que está con su micro prendido. No sé quién es, a ver quién me ayuda. Ya creo que está. Entonces, ¿cuáles son los principios del sistema administrativo de la modernización? Que está orientado al ciudadano, que promueve la simplicidad, la flexibilidad, la orientación a resultados, ¿no? Atender a las minorías, que sea eficiente, que sea eficaz. Entonces, la idea de este sistema administrativo, alumnos, es de que lo que haga el Estado lo haga primero que pensado en el ciudadano, que sea un proceso simple, rápido y ágil para poder obtener ese bien o ese servicio de parte de la institución pública y que se oriente a establecer o a darle un valor diferente a lo que recibe el ciudadano. Ahora, tenemos que tener en cuenta, alumnos, que este sistema de modernización, digamos que su corazón y su columna está en un documento. Ese documento, ¿cómo se llama, licenciada? Se llama Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que ha sido aprobado hace 2 años más o menos, ¿no? Esta política nacional resume, contempla, regula la ruta que debe seguir el Estado para ser un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado. No sé si Cintia en el transcurso de la sesión les va a dejar un enlace Drive donde van a encontrar todo este material de apoyo para que ustedes lo puedan revisar. Pero lo que quiero que hoy día comprendamos y revisemos, alumnos, es de que el sistema de modernización tiene un documento que regula todo ese proceso de modernización, que es el eje del sistema. ¿Cómo se llama? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿no? Siempre con un horizonte al futuro, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos también que repasar, alumnos? Que en la gestión pública todo servicio nace de una necesidad, nace de un problema, ¿no? Las instituciones públicas atienden un problema de todos los ciudadanos, ¿no? No atienden el problema de una familia, de un grupo de personas pequeños, no. Atienden un problema que es de relevancia pública. A ver, ¿quién escribe un ejemplo de un problema público, de un problema que le afecta a la mayoría de ciudadanos? A ver, ¿quién me escribe en el chat? Un ejemplo de problema público. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana, ¿es un problema público? Por supuesto que es un problema público, porque nos afecta a todos los ciudadanos. El servicio, yo creo que te refieres, Eladio, a la falta de sistema de agua y alcantarillado. Les afecta a muchos peruanos, ¿no? La salud pública también suele ser un problema público que le afecta a muchos peruanos porque hay muchos peruanos que no pueden acceder a un servicio público de salud pública de calidad, ¿no? Correcto. Cuando, por ejemplo, Carlos dice, ¿no? Cuando la administración de las redes de agua están en manos de la municipalidad, siempre suelen ser pésimas, lamentablemente pésimas. Y ustedes van a ver por qué, porque si ustedes hacen una encuesta alguna vez en una comunidad que tiene agua a través de una municipalidad o que la administración del agua lo tiene a través de una municipalidad, hay mucha evasión, ¿no? Primero que no hay medidores, no existen los medidores, suelen pagar todas las familias un monto único, un precio fijo, y eso hace que primero que hay muchas familias que no pagan, que tienen retrasos,
consumen mucho más de lo que pagan, ¿no? Entonces, ¿qué genera eso? Que la JAS, porque hay una junta administradora de servicios de agua, no tenga el presupuesto para hacer mantenimiento, para renovar los sistemas. Entonces, eso lamentablemente genera una ineficiencia. Pero vamos a la otra parte, ¿no? Cuando el servicio de agua está privatizado, ¿no? Cuando cada familia tiene su medidor, paga lo que consume. Y si no paga, ¿qué pasa cuando una persona debe 2 meses de agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te cortan, correcto. Y para que te repongan, tienes que pagar un derecho, ¿no? Es muy difícil que tú puedas alterar un medidor. Entonces, esto se genera un control, te genera un mayor control y así se puede generar una mejor provisión de servicios. Cierto, Carlos, te motivan a trabajar, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cuál es la diferencia entre cuando un servicio lo administra un privado a cuando lo administra un público, ¿no? Siempre va a haber mayor responsabilidad cuando lo administra un privado. Entonces, aquí quiero llegar, alumnos, que toda institución tiene como objetivo proveer un servicio, pero ese servicio nace de un problema público, ¿no? Un ejemplo de problema público, ya lo hemos dicho, en seguridad ciudadana, agua y alcantarillado, salud pública, educación pública, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos que entender en el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Que esta política de modernización que yo les comenté, que es la política de modernización al 2030, tiene ejes y tiene pilares. ¿Cuáles son los 3 ejes y los 5 pilares, no? Que la política de modernización visualiza un Estado abierto. ¿Qué quiere decir un Estado abierto? Para ustedes, ¿qué es un Estado abierto? Ideas. ¿Alguna otra idea? ¿Tráfico de transporte? No. Un gobierno abierto, alumnos, es cuando al ciudadano no se limita a que se le provee un servicio, sino también a participar de la formulación del problema, a participar del control del presupuesto, cuando el ciudadano no solamente es el receptor del servicio, sino también se abre de forma transparente a todos los actores para que tengan la posibilidad de fiscalizar todo el proceso, desde que nace un problema hasta que se da un servicio, ¿no? El tema del gobierno electrónico ya lo hemos dicho, ¿no? El tema del gobierno, por ejemplo, en el gobierno abierto, un ejemplo son los presupuestos participativos, son las audiencias públicas, ¿no? Ustedes ven cada 6 meses que la municipalidad convoca a una audiencia pública para hacer una rendición de cuentas, ¿no? Dice, grande rendición de cuentas del primer semestre del 2024, ya. Esa herramienta calza dentro del gobierno abierto porque es un mecanismo a través del cual los ciudadanos hacen parte de la administración de esa municipalidad. El gobierno electrónico, ¿no? El gobierno electrónico es, por ejemplo, las mesas de parques virtual, son no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a estos centros que atienden 24 horas, los 7 días de la semana, donde puedes hacer un montón de trámites, por no decir casi todos los trámites. Ahí tú sacas tu pasaporte, tu DNI, es como un sistema, es una palabra de 4 siglas, donde son centros de atención integral al ciudadano, ¿no? Donde tú puedes hacer tus trámites de manera digital, presencial, pero de varias instituciones, ¿no? Esas son una de las estrategias que ha implementado la política de modernización del Estado, ¿no? Y también, bueno, la articulación interinstitucional, porque seguramente ustedes han escuchado que en el pasado
las instituciones trabajaban sin articular con otras. Incluso en la misma institución no había coordinación. Entonces, esa forma de trabajar se ha ido descartando con la intención de determinar y obligar a que las instituciones trabajen y articulen siempre entre sí. Bueno, alumnos, esto es lo que hemos visto por el día de hoy. Yo voy a compartirles ahorita el Kahoot para responder y a ver cuánto hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a pasar ahorita el link a su chat y ustedes pueden ingresar y vamos a ir respondiendo las preguntas y vamos viendo qué tal nos va yendo, ¿ya? Ahorita lo voy a compartir. A ver, vamos a enviar el link. ¿Sí han jugado un Kahoot alguna vez, verdad? ¿Sí saben cómo es? Sí, ¿verdad? Ya, ahí les va, ya. El pin del juego es 54-305. Los voy esperando acá para empezar este juego como que nos desestresamos, ¿ya? Y vamos viendo cuánto hemos aprendido. Sí, en mi pantalla, ¿verdad? Ahí se van compartiendo los usuarios que se van uniendo. Damos 2 minutos y empezamos con los que estemos. Vamos, vamos, no es una evaluación de descarte, no, es para evaluar, para determinar cuánto hemos aprendido el día de hoy. Nancy, Marino, Yolanda, Jordano, Francis, Sale, Emi, ya se encuentran con nosotros, los esperamos para poder iniciar, alumnos. Todas las clases vamos a tener un Kahoot de cierre, ¿ya? Así que cada sesión siempre va a tener una dinámica de evaluación. De nada nos sirve haber estado si no logramos haber aprendido nociones de la clase. A ver, espero unos 20 segundos más y doy inicio. ¿Estamos? ¿Alguien más? Nati. Ya, vamos a iniciar para que no nos gane el tiempo. ¿Estamos? Tenemos a 11 alumnos, ojalá que se conecten más. Sesión número 1. Que empiecen los Juegos del Hambre. Ah, no, así no eran. No es un elemento constitutivo del Estado. ¿Se acuerdan que dijimos que el Estado tiene 4 elementos? ¿Cuál no es un elemento? ¿Cuál no es? A ver. Elijan cuál no es un elemento constitutivo del Estado. Correcto, la legitimidad no es un elemento constitutivo. Dijimos que son 4. Territorio, población, poder y soberanía. Vamos a seguir, a ver. Pregunta 2. ¿Cuáles son o qué es las instituciones y los organismos públicos que brindan un servicio público? ¿Se acuerdan que hicimos una diferencia entre 2 conceptos? Y dijimos que la administración pública la gestión pública era, correcto, alumnos, la administración pública es el conjunto de instituciones y organismos públicos. ¿Y la gestión pública qué es? El conjunto de acciones o actividades que realizan estas instituciones. Vamos perfectamente. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? El modelo burocrático plantea una gestión por procesos centrado en la eficiencia de servicio. La pregunta es, ¿el modelo burocrático estaba centrado en dar un servicio eficiente o más bien estaba centrado en cumplir las normas?
Correcto, falso, ¿no? Falso porque el modelo burocrático tenía como objetivo, no le importaba si daba un servicio eficiente, sino solamente que se cumplieran las reglas y las normas, nada más. Eso estaba mal y por eso fracasó, ¿no? ¿Qué tendencia de la gestión pública es la que actualmente estamos vigentes? Está regalada, porque les he dicho varias veces. ¿Cuál es, alumnos, el modelo actual? El modelo actual es correcto, la gestión por resultados. Acá de repente algunos alumnitos se han equivocado, pero para hacer un breve repaso, el modelo más antiguo es el modelo weberiano. Después siguen en los años 90 el modelo postburocrático, en los años 2000 la nueva gestión pública y más o menos después del 2014 la gestión por resultados que actualmente tenemos hasta el día de hoy. Pregunta 5. No es un principio en la gestión pública. ¿Cuál no es un principio de la gestión pública, alumnos? ¿Cuál no es un principio? Ahí está, pero mira de frente. ¿Cuál no es un principio, alumnos? Correcto, la ilegalidad evidentemente no es un principio. Nos quedan 2 preguntas. A ver, los sistemas funcionales están regulados en el Decreto Supremo 097 de 2022. No sé si lo nombré, pero está en el PPT. De repente, si alguno lo revisó anteriormente, está en el PPT. Evidentemente, yo les comenté que hay una ley que lo regula. Sí lo mencioné. Correcto, ¿no? Dijimos que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estaban regulados los sistemas, pero evidentemente en los sistemas funcionales hay una norma en particular que lo regula. Ahora sí, marquen, ¿cuál no es un sistema administrativo del Estado? No es un sistema administrativo del Estado. Pueden haber más de una respuesta. Correcto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Archivo no es un sistema administrativo, es un sistema funcional. Sigamos con la última pregunta, ¿verdadero o falso? En el año 2011 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Será o no será? ¿2011 o 2013? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, fue en el 2013. A ver, vamos a ver cómo ha quedado el podio de hoy. ¿Qué alumno ha quedado tercero? Ha quedado Yolanda, Paolo como segundo y primero ha quedado Carlos Alba. Felicidades. Y una mención honrosa a Carlos y a Nati. Perfecto. Estela, dime. Hola, Estela. Bueno, nos gana el tiempo por hoy. Conmigo será hasta el día miércoles. Los espero en otra clase y espero que le haya sido de utilidad la clase del día de hoy. Estuvo peleado, Carlos. Vamos a ver si en el desempate puede ser el día miércoles. Que tengan un buen día mañana. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. A ustedes. Gracias, alumnos. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias a la clase del día de hoy. Gracias, licenciada. Bonita noche. Bueno, estimados, vamos a hacer un sorteo con todos los que estaban presentes, así que no se vayan, ya se están yendo ya. Bueno, con los que se quedan, vamos a hacer un sorteo de una beca gratis, o sea, es un certificado gratis que se van a ganar en el curso.
Solamente voy a enviarles el link, solamente tienen que hacer un comentario sobre la clase del día de hoy y todos los que comenten van a participar. Es un comentario en el Facebook. ¿Listo? Pueden ir comentando para que puedan participar del sorteo. El ganador tiene que estar presente en la sala. Así que vamos a ver cuántos comentarios, ¿no? Ya están comentando, ya van comentando. Vamos a dar unos segundos más y empezamos con el sorteo. Los comentarios es en el Facebook, en el link enviado. Los que no pueden entrar a la página de ITEC en el Facebook y van a ver una de las últimas publicaciones. Van a ver la foto del curso con la licenciada. Esta es. En el Facebook ITEC Educación en Tiempo Real. Ahí está la foto y pueden comentar. Todos los comentarios van a participar en el sorteo. Bueno, vamos a empezar con el sorteo. Vamos a compartir pantalla de él. Listo, vamos a empezar con ¿cuántos comentarios va? Tenemos 9 comentarios, vamos a dar un minutito más. Para que puedan participar todos los que están en sala y puedan participar del sorteo. Somos más de 10 personas aquí, así que pueden comentar. Listo, vamos a dar inicio. ¿Hay alguien que tenga algún problema para ingresar al sorteo? Solamente 10 personas. No, para dar inicio de una vez. Ah. Bueno, no se preocupe que el último día de la clase hacemos otro sorteo. Y no es mediante el Facebook, es mediante el Meet. En la clausura. Para poder regalarles también otro certificado. Ya listo, vamos a empezar entonces. Varios. Listo, tenemos más participantes, 14 participantes. Y vamos a empezar.
Suerte para todos. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora del certificado gratuito. Emily Olivera Canto. Se encuentra en sala para poder ser acreedora de su certificado gratuito. Emily Olivera Canto. Felicidades, Rosario Cantos, y acreedora de su certificado gratuito. Me escribe al número, soy la coordinadora Claudia Flores, y me envía su DNI, su correo electrónico y sus nombres completos para poder anotarlo. Muchas felicidades. Y muchas gracias a todos por haber participado en esta primera clase del día de hoy y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches. Muchas gracias a usted, profesora. Buenas noches, muchas gracias, profesora. Gracias a todos.